habíamos terminado con la parte de objetos. Yo les dije, bueno, que al final de la clase después les hago un resumen de lo que tienen que, del apunte de C++ que está en la página. Les digo lo que tienen que estudiar para cuando sea el oral o el parcial, no sé lo que va a ser, porque ahora, no sé, chicos, qué va a pasar, no sé, así que bueno, esperemos a ver que vengan las noticias. Entonces, bueno, ahora vamos a empezar con funcional. Yo ahora les voy a compartir unas diapositivas y les hago la aclaración. La página no la actualizo porque no me arreglan el error, así que hay un error que no depende de mí y bueno, yo no lo puedo modificar. Entonces ya mandé un montón de mails y sigo en las mismas condiciones, sin respuesta. Porque ya les dije que el CBG se usa para la gente que está cursando este año, pero la página, digamos, la deberían mirar todos los alumnos de todos los años, que ya la cursaron, porque hay información que les sirve a todos. Entonces, para mí es importante que estén las dos cosas vigentes. Bueno, acá tenemos lo que vamos a hablar ahora en un principio, son las características del paradigma. Empezamos con otro paradigma, vimos entonces características del paradigma imperativo, características del paradigma orientado a objetos, y ahora empezamos con el paradigma funcional. Bueno, el paradigma funcional, que yo se lo dije al principio, no sirve para resolver cualquier tipo de problema, sirve para resolver problemas que tienen una resolución matemática, que pueden representarse en términos de funciones matemáticas. Entonces son problemas muy acotados. ¿Sí? No puedo resolver problemas como los que estuvieron resolviendo en objetos, ¿sí? O con los tags en sintaxis. Esos tipos de problemas no. Entonces, pero los problemas que resuelve, si realmente yo tengo un problema que se puede resolver con programación funcional, voy a tener más seguridad. Lo que me provee la programación funcional es más seguridad con respecto a los resultados que con la programación imperativa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en la programación imperativa teníamos una desventaja de su uso que no es en sí mismo por la programación imperativa, sino por el mal uso de algunos elementos, ¿sí? Como ser variables globales, el uso de variables globales, y eso depende del programador, ¿sí? Entonces, como depende del programador, si el programador usa variables globales y no va a darnos, quizás da resultados diferentes, ¿sí? Entonces, puede llegar a dar resultados diferentes. El mal uso o el uso de alias, que son dos punteros apuntando a la misma zona de memoria para ahorrar espacio, esos traen lo que se llaman efectos laterales, que bueno, que la programación funcional no tiene, ¿sí? Por eso es que es más segura. Tiene una característica que se llama transparencia referencial, ¿sí? En realidad, ahora la programación funcional, ¿no es cierto? La programación funcional, entonces, si uno, digamos, ejecuta una expresión varias veces, siempre va a dar el mismo resultado. Entonces, bueno, esa es la ventaja de usar programación funcional con respecto a los otros paradigmas, en el caso de que se pudiera utilizar, porque ya les dije que no se puede utilizar en todos los casos. La forma de escribir los programas es diferente porque se escribe a través de scripts, se definen funciones, esas funciones pueden estar expresadas en términos de otras funciones. ¿Se acuerdan cómo, no sé si ustedes vieron alguna vez alguna calculadora científica en donde le van incorporando funciones, y entonces después ustedes preguntan por el valor de una función, evalúan esa función, y entonces les devuelve un resultado. Entonces, en definitiva, la computadora termina comportándose como una calculadora, en donde yo incorporo funciones
y después hago consultas de esas funciones y entonces me da determinados resultados. La definición, digamos, también hay otra característica diferente que es digamos, cómo se interpreta una variable, ¿sí? En la programación imperativa, el concepto de variable que nosotros tenemos en programación imperativa y las variables que se utilizan acá en programación funcional, porque una variable en programación funcional tiene que ver más con una variable matemática, donde hay una incógnita y que después devuelve un resultado, se liga a un resultado, ¿sí? Bueno, todo eso más o menos está dentro del paradigma declarativo, ¿sí? En la programación funcional, y todo lo que les dije más o menos está explicado acá en las diapositivas. No en el mismo orden, pero bueno, es más o menos, creo que está todo dicho. Bueno. Bueno, acá dice siempre que se evalúe la función, bueno, ¿qué pasa? Como dijimos que una función puede estar expresada en términos de otras funciones, yo tengo varios caminos para llegar a un resultado. Entonces, una ya vamos a ver que se llama orden aplicativo y orden normal. Pero si un camino u otro, siempre me tiene que dar el mismo resultado, ¿sí? ¿Hasta ahí tienen una pregunta? No. Bueno, y ahora vamos a empezar con los ejemplos para que ustedes entiendan un poquito más de lo que estamos hablando. Tenemos, cada función va a tener un tipo de datos, acá está definido, el tipo de datos sería, primero acá está definiendo la función quad, que puede ser la función cuadrado, ¿sí? En donde esto significa, se define como, bueno, recibe, esto es el valor que recibe y esto es lo que retorna la función. Entonces la función quad, en este caso, recibe un número y retorna un número. Entonces, y esta es la definición de la función misma, donde acá tenemos el nombre de la función, esto es el argumento y este es el valor que retorna. Entonces nosotros decimos quad de x es igual a x por x. ¿Sí? Entonces esta es la definición de la función. En realidad la definición de la función es todo tengo que definir, tanto el tipo de datos, ¿sí? Como la definición de la función misma. Esto es lo que se llama script, ¿sí? Entonces yo defino eso y después puedo hacer una consulta diciendo, por ejemplo, el cuadrado de 2, y entonces me va a devolver un valor, ¿sí? Bueno, hay distintos tipos de funciones, ahora en un cachito los vamos a ver. Bueno, los tipos de datos son los siguientes. Puedo tener tipos simples, como num, booleano, char, y este es un alfa, ¿sí? Esto es un alfa. Esos son, se llaman tipos polimórficos, ¿sí? Ahora les explico por qué. Yo puedo tener, digamos, acá vieron que yo tenía, en la anterior, recibe un número y devuelve un número. En cualquier otra función yo puedo tener, recibe un número y devuelve un booleano, recibe un número y devuelve un char, ¿sí? Puedo tener todas las combinaciones posibles y, ¿qué pasa con las letras estas, alfa, beta, bueno, todas esas palabras, símbolos griegos, ¿cuándo se utilizan? Cuando, por ejemplo, yo tengo un tipo de datos en donde el valor que yo recibo puede ser cualquiera, puede ser un número, un carácter o un booleano, ¿sí? Entonces, se cumple para todos los tipos de datos. Entonces, en ese caso se pone un alfa. Si lo que devuelve es del mismo tipo,
Entonces también, yo puedo decir, bueno, recibe un alfa y devuelve un alfa, ¿sí? Ahora, si lo que devuelve es algo diferente, yo puedo decir, recibe un alfa y devuelve un beta, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo a medida que avancemos con los ejercicios. Entonces, dijimos que tenemos estos símbolos, ¿sí? Num, bool y char, y después tenemos la combinación de ellos. También podemos tener pares ordenados, ¿sí? Recibir dos números, en este caso estamos diciendo o dos números o un número y un char, ¿sí? No necesariamente tenemos que recibir un valor. Sí, lo que devuelve por ser una función es un valor. Después vamos a ver que existen las listas y lo que se llaman, la semana que viene vamos a ver las listas de listas también. Entonces, esto es una lista vacía, esto es una lista unitaria, o sea, un elemento. Después tenemos una lista en donde acá tenemos, separa la cabeza y la cola de la lista. Y esta es una lista de listas, porque la cabeza de una lista de listas es una lista, ¿sí? Entonces, esto es un XS, en general, si yo no la descompusiera en cabeza y cola, yo podría decir que una lista es un XS, y una lista de listas es un XSS, ¿sí? Ahora, yo la puedo descomponer en cabeza y cola. Entonces, la cabeza de una lista va a ser un elemento, ¿sí? Y la cola va a ser una lista. Y en este caso, si yo descompongo una lista de listas, la cabeza de esa lista de listas va a ser una lista y la cola va a ser una lista de listas. Hasta ahí más o menos cómo vamos. Yo sé que tampoco tienen tanto que, o sea, vamos a ir avanzando, pero ¿tiene alguna duda de esto hasta acá? Por ahora creo que no. Bien. No existen las estructuras de control, pero sí va a haber, podemos tener condiciones, porque bueno, va a aparecer, recién en la función cuadrado, nosotros decíamos cuadrado de x es igual a x por x, pero van a aparecer condiciones, porque yo puedo decir, bueno, devuelve un valor si pasa tal cosa, y devuelve otro valor si pasa tal otra cosa, ¿sí? Entonces esas son las condiciones, y además va a haber recursión, por eso es que nosotros tenemos que descomponer una lista en cabeza y cola, porque vamos a necesitarlo para cuando hacemos recursión. Bueno, acá vamos a ver distintas formas de definir funciones. Ecuaciones simples son lo que vimos recién. Cuadrado de x es igual a x por x, es una ecuación simple. ¿Ven? Acá doble de x igual a 2 por x es lo mismo, también, una ecuación simple. Ahora, en análisis por casos o guardas, ahí es cuando aparecen las condiciones que yo les digo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos la función mínimo de xy, entonces, va a devolver x si x es menor que y, o va a devolver y en cualquier otro caso, o podemos poner si x es mayor o igual que y. ¿Sí? Entonces, ese es un caso en el que se llama análisis por casos. Entonces yo voy definiendo diferentes casos y diferentes resultados para esos casos. ¿Sí? Bueno, después tenemos estas que son, se llaman con definiciones locales, ¿por qué? Porque yo para definir una función estoy usando otra función. ¿Ven? Yo puedo definir varias funciones, ¿sí? Puedo definir una función en términos de otra función, pero tengo que tener definida la otra función también, ¿sí? No tiene que quedar nada sin definir. Entonces, este sería el caso en donde, por ejemplo, yo digo, potencia a la cuarta de x es igual a cuadrado de x por cuadrado de x, pero tengo que decir, dice, ¿dónde cuadrado de x es igual a x por x? También podría haber definido potencia cuarta de x igual a x por x por x por x, ¿sí?
pero si ya tengo esta función, puedo usarla. ¿Profe? Sí, Justamente con eso, o sea, si por ejemplo nosotros ya habíamos definido el cuadrado, no sé, un sí, par de líneas arriba, ¿no sí. necesitaríamos poner ese where o sí? No, pero pones las dos cosas, la definición del cuadrado y la definición de potencia a la cuarta. Acá faltan los tipos de datos, o sea, sí o sí necesitan los tipos de datos. ¿Sí? Ah, ok, ok. O sea, serían 4 líneas de código que tendrían que tener, las de los... Acá no importa el orden, ¿sí? No importa el orden, lo que estamos usando nosotros es un pseudocódigo. Los lenguajes que sí tienen, que se utilizan en programación funcional son Haskell, Lisp, Gopher, ¿sí? Entonces, acá debería yo definir el cuadrado de x, si vos querés, que teníamos antes, sería la definición del tipo de datos de cuadrado de x más cuadrado de x y después potencia a la cuarta de x igual a cuadrado de x por cuadrado de x, pero faltaría la definición del tipo de potencia a la cuarta, en donde qué recibe y qué devuelve. Claro, sí, sí, sí. ¿Qué recibe y qué devuelve? Un Y número. recibe número y devuelve un número. Devuelve un número, muy bien. Eso es lo que, y después ya estaría, ¿sí? Bueno, después hay otro tipo de definición que es por patrones, en donde, por ejemplo, supónganse que yo tengo, no se los voy a compartir, les voy a hacer pensar, a ver si se dan cuenta, después se las comparto, ¿sí? Bueno, si yo tengo, por ejemplo, el AND, ¿sí? Entonces, yo tengo el AND, en donde, ¿cómo es el AND? ¿Qué recibiría y qué devolvería? Un booleano y devolvería otro booleano. ¿Un booleano? Ah, no, en realidad podría ser ese que era el polimorfo, porque puede ser en realidad cualquier cosa, ¿no? Mientras. No. A ver, tenemos el AND. ¿Cómo funciona el AND? ¿Qué recibe y qué devuelve? Recibe dos condiciones. Dos condiciones, no. Dos. ¿Nunca vieron la tablita de verdad en lógico? Bueno, Claro, pero no sé cómo vieron, recibe dos lógica. valores booleanos. Bien, entonces recibe dos valores booleanos. Ah, Recibe claro, dos ya había dicho valores uno. booleanos y retorna ¿qué cosa? Un booleano. Un booleano. Entonces, lo podríamos resolver por, digamos, utilizando análisis por casos o guardas de una forma muy simple, en donde, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? Tendría que poner qué devuelve y cuándo. ¿Qué tiene que pasar con esos dos valores de verdad que recibe al principio? Y los dos tienen Tienen que que ser ser verdaderos. verdaderos para que vuelva un verdadero. Bueno, bien, entonces yo podría poner, si lo resuelvo por análisis por casos o guardas, yo podría decir, bueno, devuelve verdadero, si X es verdadero e Y es verdadero, ¿sí? Y devuelve falso En cualquiera de los Otherwise, otros tres en cualquiera casos. de caso los dos. contrario o otherwise, ¿sí? Entonces, eso sería la resolución utilizando análisis por casos, que eso es lo más simple, es lo primero que se me ocurre, y listo. Hay otra opción de resolverlo con patrones, en donde yo podría poner lo siguiente. Podría poner AND, imagínenselo, X, falso, ¿qué devuelve? Si el AND recibe dos valores de verdad, uno de ellos es falso, ¿qué va a devolver? Falso. Falso, porque ya con que uno sea falso, devuelve falso. ¿Eso está claro? Entonces yo lo podría escribir. AND X falso igual a falso. Y AND X true, ¿qué devuelve?
¿Verdadero? No. Falso, Andrés. No. ¿Lo puedo A ver, repetir? ¿Puedo repetir? yo lo puedo hacer de una manera simple y decir, bueno, yo debería hacer and, yo lo podría escribir así, and verdadero, verdadero igual a verdadero, and verdadero, falso igual a falso, and verdadero, no, falso, verdadero igual a falso, and falso, falso igual a falso, ¿sí? Eso estaría resuelto por patrones, pero hay una forma más general de hacerlo. Entonces, yo puedo decir, como les dije recién, and X falso igual a falso. Porque ya con que uno de los dos sea falso, ya me da la pauta que va a ser falso. Ahora, and de X true, ¿qué me va a devolver? El valor de X. Bien, X me devuelve. Muy bien. Ahí está. ¿Sí? Me devuelve X. Si X es verdadero, me devuelve verdadero. Y si X es falso, me devuelve falso. ¿Sí? Bueno, entonces esa sería la resolución por patrones. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? ¿Sí? El otro sería como en el caso anterior, ¿sí? En donde teníamos, a ver, ¿dónde está? Acá, como el mínimo de X y. Esto sería, acá por lo general se hace una llave, ¿sí? Entonces se abre una llave y entonces se van poniendo los casos. Bueno, ese es un formato y este es el otro, por patrones. Bueno, los patrones tienen que estar todas las posibilidades y tienen que ser disjuntas. Bueno, hay otros casos que después quizás en algún otro momento aparecen, en donde va a quedar más claro para ustedes. Creo que es un ejercicio que después vamos a hacer más adelante. Bueno, el tema de los patrones. Bueno, después tenemos las funciones recursivas, que esto de recursión ustedes saben, en donde factorial de 0 es igual a 1, y factorial de x, y ojo con esto, que eso también se aplica para los patrones, factorial de x es igual a x por factorial de x menos 1. ¿Por qué? Porque yo tengo que abarcar todas las posibilidades y no puedo poner acá, no puedo poner acá otra cosa, porque, digamos, es como si yo tuviera un n igual a 0, y entonces, o a n igual a 1, perdón, y entonces acá tengo que abarcar y voy a decir 1, factorial de 1 es igual a 1 por el factorial de 0. El factorial de 0 ya está resuelto. Después tendría que poner factorial. No puedo poner factorial de x más 1, ¿sí? Porque tienen que estar todos cubiertos las posibilidades y además yo tengo que indicar cuál es el valor con el que se empieza, ¿sí? Para que no se saltee ningún dato. Bueno, esto también, después lo vamos a ver cuando lo apliquemos en los distintos ejercicios. Bueno, después están los de alto orden, estas son funciones que ya están implementadas, que son el map, el filter, take while, en donde hay algunos que son similares a los que vimos de Smalltalk, se van a acordar porque son similares. Bueno, esto es lo que les decía yo hoy. Bueno, entonces, esto va seguro cuando estudien, ¿sí? Que yo les voy a preguntar, bueno, cuáles son las características de la programación funcional, cómo se escribe un programa, cuáles son las formas de escribir una función. Entonces, esto va seguro, ¿sí? Tienen que decir todas estas formas de definir funciones, ¿sí? Después, lo que vamos a hacer es, vieron que decíamos, nosotros podemos tener diferentes funciones expresadas en términos de otras funciones.
Y cuando tenemos que reducir una función es reducir a su forma, a la forma más simple o al resultado posible, ¿sí? Aunque sea indefinido, ¿sí? En algunos casos puede llegar a ser indefinido, pero bueno, siempre tenemos que llegar a un único resultado, dijimos. Y hay dos formas de reducir las funciones y una es, primero, resolviendo todos los argumentos de las funciones. Ahí ahora viene un ejemplo que lo van a tener más claro. Y otra es, que es el aplicativo, primero se resuelven todos los argumentos y luego se evalúa la función, y en la forma normal es al revés, se evalúa la función y luego sus argumentos. Cualquiera de las dos formas que lo hagan, tiene que dar siempre el mismo resultado. Bueno, acá está el ejemplo. Orden aplicativo, yo tengo esto, entonces primero resuelvo los argumentos. Los argumentos son los que están entre paréntesis. Entonces primero tengo que resolver el 5 más 4. Y por último, resuelvo la función, ¿sí? En cambio acá, resuelvo la función primero y luego los argumentos. Entonces acá en este caso tengo que poner, la función era x por x, entonces es 5 más 4 por 5 más 4. Y así voy resolviendo y me tiene que dar el mismo resultado. ¿Sí? Entonces, también, esa es otra pregunta que se puede hacer, que es, ¿de qué forma se reducen una función? ¿Sí? Bueno. Acá es lo que estábamos viendo, que lo dijimos en forma oral, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Este se entendió, ¿no? Sí, sí. Bueno. Después dice, calcule el máximo valor entre dos números y retorne 0 si son iguales. Entonces, ¿cómo conviene hacerlo? Con el de guarda. Con el de guardas, sí, análisis por casos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Digan ustedes. ¿Qué recibe y qué devuelve? La función max. Entonces, ¿recibe qué cosa? ¿Dos qué? Dos números Y y devuelve retorna 1. un número. Bien, entonces, ¿y cuáles serían las posibilidades? Y ahí pondrías una condición, ¿no? Que sería si, por Ujú. ejemplo, A es mayor ¿Qué que B. devuelve? ¿Qué devuelve? Sería, devuelve. Ah, 0 claro. si son iguales, y en otro caso, otros Bueno, números. vamos a poner 0 si x es igual a y. ¿Sí? O a es igual a b, como quieran ustedes. ¿Y devuelve qué? Otra cosa que devuelve. Ah, y el otro caso X, es X si sí, X es mayor que Y, sí. o en caso contrario, Y. Y, sí, bien, perfecto. Entonces, esa sería una definición, la definición. Ven que acá el otherwise va para cualquiera de los dos, ¿sí? Bien. Acá en este caso tenemos la función 5, dice, dado cualquier valor, retorna 5. Entonces, ¿qué recibe la función y qué retorna? Recibe un número y devuelve un número. ¿Sí? ¿Están seguros? Ah, no, el No polimórfico ese, recibe ¿no? nada, retorna un número. Ah, Uno de los dos dijo, bien, sí, ahí sería, recibe un alfa porque no te dice dado cualquier valor numérico, ¿sí? No te dice recibe cualquier número y retorna 5. Entonces, ese está a propósito y es para que se den cuenta que la función 5 recibe un alfa y devuelve un número, ¿sí? Y entonces 5 de x es igual a 5, ¿sí? Ahí está. Bueno, después dice la función signo. Indica el signo de su argumento o 0, ¿sí? Entonces, en realidad, la función signo va a devolver 1 o menos 1, o 0, ¿sí? Entonces, ¿qué recibe y qué devuelve?
Un número y devuelve un número. Un número devuelve un número, y después Si X es mayor a 0, es posible. 1, devuelve, ¿qué devuelve? un 1. Un 1, si x es mayor que 0, Si es ¿qué menor, más? menos 1. Si es Menos menor a 0, 1, menos 1. Si es igual a 0, 0. perfecto, bien. Ahí está, bien. Este es otro ejemplo. Este define, es la función XOR, que es el OR exclusivo. Entonces, el OR exclusivo, no sé si se acuerdan, cómo era el OR común y cuál era el OR exclusivo. ¿Cuál era la diferencia? El OR exclusivo pueden ser, ¿Uno u tiene otro? que ser uno verdad y uno falso siempre. El OR Sí normal o puede sí. ser, Sí pueden o ser sí. los dos. Bien. Bien, entonces, ¿qué sería? A ver cómo lo definirían. ¿Qué recibe y qué devuelve? Primero, el tipo de la función. Dos booleanos. No recibe un booleano y devuelve un booleano. Dos booleanos, ¿sí? Dos booleanos y retorna un booleano. Y entonces, ¿cómo lo definirían? X, si X es true y Y es falso. Y Y, Ahí lo estás si... devolviendo, ahí lo estás haciendo con, como si fueran patrones, ¿eh? Ah, no. También se puede hacer con En el- patrones, pero háganlo sí. primero con guardas o con análisis por caso, que es más fácil. A ver, así nos ponemos de acuerdo. Si son los dos true o los dos false, la función daría false, ¿no? Si son los dos true, bueno, entonces, Debe ¿qué decir si hay? X es igual a Y, Bien, que devuelva falso. entonces ahí sería, si x es igual a y es falso, y si no, es verdadero. Si son distintos, es verdadero, ¿sí? Y si son iguales, es falso, ¿sí? ¿Está? Sí, sí. Bien. ¿Todos entendieron? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Quieren hacer alguna pregunta hasta ahí? No, profe, se entiende. Ah, bueno. Fíjese. Ah, no, esto están poniendo otras cosas, está bien. Gramajo presente y Bru presente, ahora veo. Si les había puesto o no. Disculpe, profe, Sí. Maidana recién entró. Ah, bueno. Gracias. Presente, Maidana. Yo también, profe. ¿Quién más? Rabia. ¿Cómo? Rabia. Ah, Roaña, ¿no? Sí. ¿Quién más? ¿Alguien más? No. Bueno. Bueno, seguimos. Ay, me fui a la miércoles, chicos. A ver dónde estoy. No, esto ya está. Este ya está. El oro exclusivo y queda uno. Ah, queda uno que es la actividad. Esta es la actividad. Tienen que hacer que dice, recibe un par ordenado y dice, nos retorna el primer elemento del par ordenado, este retorna el valor absoluto de un número y este retorna la suma de dos números si ambos son positivos o cero en caso contrario, cualquier otro caso. Bueno, entonces, bueno, hasta ahí vamos a ver hoy de funcional.
Profe, ¿puede poner un cachito lo de la actividad para decirle saco un screenshot? Ah, sí, sí. Sí, espera un cachito. ¿Ahí lo ves? Sí, sí, joya, gracias. Bien, bárbaro. Bueno, ahora vamos a empezar a ver las tareas que quedaron pendientes, ¿sí? Entonces, primero yo les digo qué es lo que tienen que ver del apunte de funcional, no, de funcional no, perdón, del otro. De C++. Ahora les muestro el apunte, lo busco y se los muestro. Bueno, voy a entrar a la página de paradigmas. Y ahí la van a encontrar. Paradigmas, FRLP, listo. Bueno, ahí en apuntes van a funcional y ahí está el apunte de funcional. Bueno. A ver, ahora se los comparto y les digo qué es lo que tienen que estudiar de acá. Bueno. Bueno, toda esta parte inicial solamente van a estudiar lo que tiene que ver con las características de la programación orientada a objetos, qué hacen a C++ un lenguaje orientado a objetos. ¿Sí? C++ es un lenguaje híbrido, toma la sintaxis de C, que C es imperativo, y le agrega la parte de objetos, entonces en C++ se puede trabajar con clases, como estuvieron trabajando en Smalltalk. Entonces, bueno, no nos interesa nada, esto se toma, el apunte de C++ se toma también en los finales, ¿sí? Así que, bueno, lo único que nos interesa es que puedan decirnos, no nos interesa la sintaxis, hay al final de todo un ejemplo, ¿sí? Por acá. Ah, no está la práctica funcional, no, esperen. Ah, ¿qué bajé? El apunte funcional. Ay, no, ¿qué esto? Discúlpenme, chicos. Bajé el apunte funcional, no era este. Y no me he dado cuenta. Acá está. Acá, este. Entonces, están las características, algunas características del lenguaje, eso, estudien eso que les dije. Y bueno, y al final del apunte hay un ejemplo, ¿ven? Hay un ejemplo de una clase implementada en C++, para que vean que no es tan diferente, que van a entender. Lo que pasa que acá C++ tiene declaración explícita de tipos, entonces hay que decir de qué tipo son las variables, y bueno, tiene un constructor, ¿sí? Que en algunos lenguajes es el init, ¿sí? Como en Python es el init. Bueno, y entonces acá ven que hay que definir qué valor, esta es una función que es el haber nombre, acá está definiendo la clase persona que tiene nombre y edad, ¿sí? Y entonces, y acá al ver nombre ven que devuelve un char, y es el modificar nombre, no devuelve ningún valor, es por eso dice void. El ver edad devuelve un entero, el modi edad no devuelve nada, entonces por eso dice void. Bueno, y si ustedes lo miran, no es tan diferente, ¿sí?
Nada más que cambia la sintaxis, pero de esto no nos interesa nada. Pero es solamente para que vean un ejemplo de una clase implementada en C++. Después ustedes en la práctica seguramente van a poder o implementar el tema que está complicado, el tema de los viernes, ¿sí? Por los que los viernes hubo muchos feriados, entonces están complicados con eso, pero ustedes por sus propios medios traten de implementar algunos de los enunciados que hicieron en objetos, en Smalltalk, lo pueden implementar en Python, que ya conocen el lenguaje, investiguen a ver cómo se arma una clase, como para tener idea, porque ya que conocen el lenguaje, Python también es un híbrido, porque se puede trabajar desde la programación imperativa, como hicieron ustedes los tags, pero ahora se le agrega la parte de objetos. También pueden trabajar con clases, traten de implementar, aunque sea una clase mínima, alumno, la clase alumno, implementenla en Python para ver cómo es, ¿sí? Y hagan una pequeña aplicación. Bueno, después tenemos, bueno, con respecto al apunte, entonces está la primera parte, eso nada más lo más interesante. Bueno, acá por ejemplo lo que les va a decir es que cómo se llaman, el que tienen un nombre especial, las variables de instancia o las funciones. Las variables de instancia se llaman miembros o miembros datos, las funciones se llaman funciones miembro. Bueno, entonces cambia el nombre, pero en definitiva es lo mismo. Después, cómo se instancia, cómo se escribe. Ven la anotación utilizada para un mensaje como es, se pone el nombre del objeto, punto, y la función, miembro o método también se llama. Bueno, y después lo que van acá les va a decir que las clases en C++ soportan, bueno, el encapsulamiento y el tipo abstracto de datos, eso, la abstracción de datos significa. Y después lo interesante, bueno, acá les dice que hay 3 tipos de clase, que son las class de tipo struct o union. Eso también lo pueden mencionar. Bueno, acá cuando creas una instancia, ¿ven? Acá dice los objetos o instancias de una clase se definen de esta forma, el nombre de la clase y luego la instancia. Después tenemos que, bueno, tiene una parte, acá está la declaración de la clase y la implementación. Es parecido a, ven que, y hay partes públicas y privadas. Esto es lo más importante, ¿sí? Que hay partes públicas y privadas, que es lo que hace que te provea ocultamiento, ¿sí? Hay niveles de acceso a las clases, hay algunas clases que se pueden acceder, como ustedes pueden poner, definir tipos privados, públicos y protegidos, entonces, si son privados, solamente pueden acceder los objetos de la clase, si son protegidas, pueden acceder a esos datos la clase y las subclases, y si son públicas, todos, ¿sí? Bueno, entonces léanlo, que está todo explicado acá, y es eso, nada más, ven, acá aparece cuáles son los usuarios de una clase. Entonces tenemos los usuarios, la propia clase, usuarios genéricos o clases derivadas, que son las subclases, ¿sí? Genéricos son todos, cualquier objeto. Bueno, nada más, es eso. Después, cuáles son las características de un constructor, ¿sí? Que es el que te permite crear los objetos, ¿sí? Entonces, y están las características. Y otra cosa es esto, la herencia también. Esto que dice, el constructor tiene que tener el mismo nombre que la clase que inicializa, no devuelve valores, puede admitir parámetros como cualquier otra función. Dice, puede existir más de un constructor, incluso puede no existir y se toma, el lenguaje te ofrece uno por defecto. Y bueno, eso, nada más.
Y después de la herencia, sí es importante, ¿por qué? Porque acá vieron que yo siempre les dije, bueno, la herencia ¿cómo es? La herencia de atributos y de comportamiento, ¿sí? Entonces, para que ustedes hagan una comparación entre qué pasa en Smalltalk, qué pasa en Python, qué pasa en C++. Entonces, eso ya se los dije, pero bueno, se lo vuelvo a repetir. En la herencia de estructura, que se llama estructura de atributos, bueno, esa en Smalltalk, ¿cómo es? ¿Se ¿No acuerdan? era No. completa? Era total, sí. Se Total, dice claro. total o parcial. Se dice total o parcial, entonces es total. Porque no hay forma de hacer que un atributo de la superclase no sea heredado por la subclase. ¿Sí? Si lo puse en la superclase, lo va a heredar la subclase. Eso en Smalltalk, pero en C++ es parcial, en Python es parcial. Puedo hacer que una subclase no herede un atributo de la superclase, ¿sí? Entonces eso es importante que lo sepan y que Haciéndolo puedan privado, ¿no? explicar. Claro, porque como te permite definir partes públicas, privadas y protegidas, entonces eso es, por eso es que vos podés no heredar. Y después, con respecto a la herencia de comportamiento, ¿qué dije? Si alguien se acuerda. Esa Es era total. ¿En qué lenguaje? En todos puede ser, ¿era? No, es al revés. Es parcial Entonces, en todos. Es parcial en todos. ¿Por qué? Porque vos Porque se podés podían modificarlo redefinir los de... métodos. Porque yo puedo, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra correcta? Reimplementar de vuelta los métodos. Redefinir, sí, reimplementar es lo mismo, pero bueno, es redefinir un método de la superclase. Lo redefino en la subclase y es como no heredarlo, ¿sí? Pero eso lo puedo hacer en todos los lenguajes, ¿sí? Entonces, la herencia de comportamiento en todos los lenguajes es parcial, la herencia de atributos o de estructura es total en Smalltalk, parcial en C++ y parcial en Python, ¿sí? Bueno, después hay otro tipo de herencia, que es la herencia simple o la herencia compuesta. Sí, la herencia, sí, simple o compuesta. ¿Y cómo es la herencia simple? ¿En qué lenguaje es simple y qué significa que sea simple? ¿Qué es herencia simple? ¿No se acuerdan? Era fácil. Era que una clase, digamos, una subclase solamente puede tener una clase padre. Eso es. No era compuesta, se llama múltiple. La otra. Entonces, cuando yo tengo herencia simple o herencia múltiple. Herencia simple, una subclase tiene un solo padre. Herencia múltiple puede tener más de un padre. ¿Sí? Bueno, ¿eso qué pasa? En Smalltalk la herencia es simple, no tiene herencia múltiple. Y en C++ sí puede haber herencia múltiple, pero también tiene la simple, puede ser simple o múltiple, y en Python también puede ser simple o múltiple. Cuando hay herencia múltiple, que puede heredar de varios padres, ¿qué pasa? Puede haber un método que no exista en la subclase y que sí exista en las clases padres. Entonces, tienen que ver cómo resuelve cada lenguaje el tema de cuál es el método que va a ir a buscar, porque nosotros con Smalltalk dijimos, bueno, no lo encuentra la clase hija, va a la clase padre, pero si tenemos más de un padre y está definido en varios, de distinta manera, en Python resuelve, va a buscar el método de la clase que está definida más a la izquierda, ¿sí? Entonces, ojo con eso, después cuando lo implementen, digamos, más izquierda en el diagrama de clase. Después tendrían que ver cómo se implementa en cuando implementen en el código, ¿sí? Bueno, entonces, hasta ahí. Eso es todo. Bueno, ¿ven?
Acá está lo de la herencia simple, múltiple. Bueno. ¿Quedó claro más o menos lo que tiene que estudiar? Son conceptos, pero lo importante es que no se olviden de estudiar eso de los tipos de datos que tienen, que se tienen que definir tipos de datos y que los tipos de datos pueden ser públicos, privados, protegidos, y los tipos de herencia, de atributos de comportamiento y si es simple o múltiple. Entonces, cuando hablan de herencia, recuerden todo eso que tiene que decir de herencia. Yo les pregunto, ¿cómo es la herencia? En Smalltalk no tienen que decir simple o múltiple nada más, tienen que hablar de herencia de atributos, herencia de comportamiento, y si es simple o múltiple. ¿Está? Sí, ¿Se van a sí. acordar? Bien. Bueno, listo. Entonces, ahora sí, dejo de compartir esto, y ahora empezamos a ver lo que me quieran mostrar ustedes. Yo les voy a habilitar las pantallas por si qué quedó pendiente de lo que me tenían que mostrar. Acá vimos la clase punto, la clase biblioteca, y la vez pasada, ¿qué vimos? Vimos, Lo de self y super creo que es. claro, vimos lo de herencia, pero me mostraron lo del diccionario. Creo que sí. Sí, creo que sí. Claro, porque no lo anoté, pero me parece que eso es lo que correspondía, lo del diccionario, que me lo mostraron algunos. Bueno. Es que creo que lo habíamos visto Entonces, rápido porque era solamente ver que devolvía. por eso, sí, era muy simple eso. Por eso, pero no, como no anoté, pero yo me acuerdo que lo que vimos era lo de selfie super, y había quedado un ejercicio de deber que era lo de selfie super, ¿sí? Pero que estaba resuelto en la diapositiva. Entonces, no sé si alguno tiene alguna duda con respecto a eso, porque como ya está resuelto en la diapositiva, en la última diapositiva estaba, en la anteúltima estaba la actividad, y en la última creo que estaba la solución. Entonces no tiene sentido que lo veamos, pero si alguno tiene alguna duda, me pregunta. ¿Sí? Quedaron cosas viejas pendientes, ¿sí? Quedaron ejercicios como no me acuerdo si habíamos visto los de UML de la veterinaria. ¿Qué quedó pendiente? ¿Se acuerdan ustedes? De la veterinaria no me suena nada. Lo de la veterinaria era de las clases, que nosotros íbamos Claro. a formar con sus atributos correspondientes. No, eso no lo vimos, ¿no? Mostraron una que otra persona de cómo lo tenían, pero no. Sí. Bueno, entonces les voy a decir que lo que tienen que hacer es, si ya vimos el del diagrama de clases, ¿sí? No me acuerdo porque acá no lo tengo anotado, capaz que lo vimos, tengo ¿quién me dijo? ¿Qué sé yo? ¿Quién mostró el de la veterinaria? A ver. Yo lo había mostrado, profe. Bueno, vos, Cateli, a ver cuándo lo habrás mostrado. No, basta. Hace 3 miércoles quizás, o por ahí más o menos. Sí, más o menos. Hace 3 miércoles. Bueno, entonces, si hace 3 miércoles, ¿qué pasa? Acá. Bueno, a ver, Cateli. ¿Y qué más lo mostró? A ver si Yo, me doy Manuel cuenta. Morullo, y Morullo, vos, con Batista lo hice. sí. Morullo, entonces es esta, el 8. A ver, el 8 de septiembre puede ser. Sí. A ver, Gómez Dadario, sí, el 8. Este fue entonces, lo voy a anotar, ahí vimos el ejercicio de la veterinaria. Bueno, queda pendiente entonces para que hagan
el ejercicio de la veterinaria, pero en un diagrama de secuencia. Van a hacer el diagrama de secuencia de la veterinaria en donde se lleva, supongan, imagínense que hay una persona, el dueño lleva a un animal a vacunarse, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los objetos que intervienen en ese mensaje? ¿Sí? ¿Cuáles son los argumentos que recibe el mensaje? ¿Quién lo recibe el mensaje? Entonces, ¿cuáles son los datos y cuáles son los objetos que se van a modificar a partir de la vacunación del animal? Entonces, eso piénsenlo, eso se los doy para que lo piensen para la semana que viene. Y bueno, y después de acá tienen esa pequeña actividad que es la de lo funcional, ¿sí? Háganlo en papel. Y bueno, eso. ¿Qué otra cosa quieren mostrar? ¿Alguien quiere mostrar algo que no haya mostrado? ¿Que haya quedado algún ejercicio pendiente que yo no me estoy acordando? ¿Que no mostraron? Yo creo que lo que los complica más es el diagrama de secuencia, ¿sí? Entonces, para hacer el diagrama de secuencia, necesitan el diagrama de clases. A ver, ¿pueden mostrar el diagrama de clases? Algún diagrama de clases que esté bien, como para que los que no lo hicieron el diagrama de clases partan del diagrama de clases, y porque ese tema ya lo resolvimos, ya vimos cuáles estaban bien, cuáles tenían problemas, entonces que todos partan del mismo diagrama de clases. Entonces, para que sea más sencillo, después la corrección. ¿Alguien lo quiere compartir? Profe, yo no sé si lo tengo totalmente correcto, pero bueno, si querés puedo compartir. Mostralo y vemos. Lo vemos otra vez, como para que lo tenga más fresco, ¿sí? Ahora abro el archivo. Bien. Sí, abrí tranquilo. Ahí, ahora lo busco. Sí. Creo que está acá. Se me encima esta herramienta tarda en cargar y como no lo tenía abierta, por eso. No, bueno, no te das problema. Esperamos. El tema es así, que, digamos, los que ya más o menos vimos y analizamos que estaba bien el que habían hecho, sigan con ese. No es que quiero que todos lo hagan de la misma forma. Pero, si alguno no lo hizo, ¿sí? Si quieren, sáquenle foto a como para tener en cuenta que este está aceptado, digamos, y que está bien. Y, a ver, déjame ver. Área de agenda, tomo animal, cliente animal, vacuna, tratamiento, bien, cliente, cuenta, operación. Sí, está bien. Entonces, si quieren, traten de hacerlo solo, si no les sale, fíjense cómo era y seguían con para hacer el diagrama de secuencia, ¿sí? Entonces, yo no quiero que lo hagan ahora, porque ahora tendríamos un ratito para que ustedes lo hagan, pero yo no los quiero inducir a nada, ¿sí? Sí, me gustaría que traten de hacerlos, resolverlos solos, y después vemos cuáles son las dificultades que tuvieron para poder, digamos, plasmar en un papel lo que es el diagrama de secuencia. Guíense que hicimos, creo que en las diapositivas está el ejemplo de la cuenta bancaria, con el transferir, y hay otro que es el del pedido. Bueno, tienen dos ejemplos ahí. Traten de
ver cómo se hace, ¿sí? Que se les ocurre a ustedes cómo hacerlo y después vemos la clase que viene, pero traten de hacerlo para la clase que viene porque así lo vemos, ¿sí? Lo vemos en clase, a ver qué hicieron, qué dudas les surgieron y bueno, y vemos cuáles son los errores que tienen y así los corrigen y es un tema que ya cerramos, UML, ¿sí? Cerramos UML. Después ustedes lo seguirán viendo en la práctica. Y ya con ese tema ya cerraríamos objetos. Y nos dedicamos más a la parte, bueno, de la semana que viene tenemos que ver listas de listas, ejemplos con listas de listas para resolver, ¿sí? De funcional y después nos quedan las clases de lógico, programación lógica. ¿Dejo de Bien. compartir, profe? ¿Le sacaron fotos? ¿Vieron los chicos que no lo tienen hecho como para ya dejar de compartir? Sí. Bien, listo. Bueno. Bueno, entonces, bueno, ¿quieren hacer alguna consulta? ¿Tienen consultas? Aprovechen que la clase de hoy fue cortita, pueden hacer consultas. El que no quiere hacer consulta, no quiere mostrar nada, qué sé yo, bueno, ya se puede desconectar y me quedo como clase de consulta, ¿sí? Ok, profe, entonces nos vemos. Ok, Listo. gracias. Hasta Bueno, luego. chao. Hasta luego, profe. Que te Chao, vaya chao, bien. chicos, chao. Chao, profe, nos vemos. Chao, Saludito, nos profe. vemos. Chao. Buen fin de. Bueno, igualmente. Profe. Al mail, espera. Ay, no era para mí. Seguro. Era para ustedes. Majo, el mail no era para mí, era para tus compañeros, ¿no? Porque no tenías grupo en la práctica, por eso.